Listo, profe, ya se está grabando. Listo, bueno. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de lectura crítica. Yo soy el docente José Arley Guerrero Moreno, licenciado en Filosofía, especialista en Educación, Cultura y Política. Pertenezco al CEA de Acacías, a la ECEDU, Escuela de Ciencias de la Educación. Y hoy pues me han pedido el favor de acompañarlos en este proceso durante estos 3 días, a partir de hoy hasta el día viernes. Bueno, son las 2:07 de la tarde, hoy 22 de junio. Damos cumplimiento a este proceso de formación. Sí le pido favor a los estudiantes que están acompañando este proceso, que seamos muy activos, y hay unas diapositivas que vamos a ir presentando, y como es de lectura crítica, pues la idea es que cada uno vaya haciendo una lectura de cada uno de los párrafos que se van a ir exponiendo. Y pues bueno, si tienen por ahí un cuadernito a la mano, un esfero para ir tomando nota, ya que al final de la presentación, dividiéndola en varias partes, para el día viernes tendremos una actividad lúdica donde podremos evidenciar qué tanto hemos aprendido de este contenido. La idea es que, bueno, tengo entendido que son estudiantes que están iniciando en este proceso. Entonces, esto de lectura crítica es bien importante, ya que pues es el ejercicio con el que se van a encontrar a diario en su proceso de formación. Elaborar ensayos, eh, bueno, los aportes en el foro. Entonces, eso implica ser competente en la parte de las competencias comunicativas. Entonces, bien importante este proceso de formación de lectura crítica. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí con... Bueno, entonces los temas que vamos a desarrollar durante este proceso, primero es qué es un texto. El segundo, el texto lingüístico. Tercero, tipos de texto. Cuarto, criterios de textualidad. Y la parte final, que son los ejercicios que les había dicho al inicio. Y pues por eso voy a ir tomando atenta nota para que al final pues puedan participar de forma interactiva en este ejercicio. Bueno, como ustedes pues ven acá, tenemos dos ejemplos de texto. Ahí quisiera que alguno de los estudiantes me colaborara con la lectura de este pequeño párrafo, donde nos preguntamos qué es un texto. Entonces, no sé cuál de los estudiantes, para que encienda el micrófono y nos comparta o nos lea este párrafito. De esa manera, pues, vamos venciendo una de las virtudes dentro de la competencia comunicativa es perder el temor a hablar en público. Bueno, aquí tenemos la ventaja de que no nos van a ver porque solamente encendemos el micrófono nomás. Entonces, para que vayan asumiendo ese reto de la expresión en público. Entonces, algunos de los estudiantes que por favor nos colabore con la lectura de este parrafito. Buenas tardes. Ahí se van turnando, no hay problema. Bueno. Bueno, ¿qué es un texto? Un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. Muy bien. Ahora les hago la pregunta. ¿Van entendiendo qué es lo que quiere decir ese párrafo? A ver, ¿qué será lo que nos quiere decir ese párrafo? Teniendo en cuenta lo que observamos en la parte de abajo. Pues yo creo que en el lado izquierdo que hay como
unas notas musicales, el contexto Ajá, es para músicos, ¿no? ajá, sí, Y la otra como de cosas astrales, parece, de los signos. Entonces, como el ajá, sí. contexto de gente como que está en esas disciplinas, en la música y en la astrología. Muy bien, sí, señora, podría hacer eso. Entonces, miremos la idea del párrafo. Un texto es un entramado de signos. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos textos. Uno, un texto musical, obviamente que lo leen solamente los que entienden de música y de partitura, ¿cierto? Que es una corchea, que es una negra, una semicorchea. Bueno, este lenguaje que se maneja dentro del ambiente musical. Y por otro lado, tenemos otros signos que uno podría remitirse a la cultura babilónica, a la cultura griega, eh, donde se comunicaban a través de estos signos. Entonces, esto para dar a entender que un texto no solamente como lo entendemos dentro de nuestro lenguaje castellano, que es un cúmulo de letras a la que le damos sentido a partir de una construcción textual de sujeto, verbo, predicado, de conectores. Entonces aquí tenemos distintos tipos de textos y que tienen un significado, un significante, ¿no? Esto dentro de la semiótica y dentro de la lingüística. Entonces es bien importante esta parte. Eh, Hoy, por ejemplo, esto se evidencia en las comunicaciones modernas, lo que nos ha traído, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, por ejemplo. Utilizamos mucho lo que son caritas, figuritas. Eso es un texto, eso es un lenguaje textual a partir de imágenes. Y a partir de una imagen, pues damos a entender nuestras emociones o nuestras situaciones o entendemos a otros a partir de ese lenguaje de signos. Entonces, aunque el lenguaje ha evolucionado y podemos comunicarnos, digamos, con un lenguaje más elaborado, más estructurado, a partir de la construcción de ese mismo lenguaje mediante las letras y todo esto. Sin embargo, las redes sociales, digamos que nos han devuelto a esto que ustedes ven acá, ¿no? De las figuritas que expresan. Con una sola figura se puede expresar muchas emociones, se pueden expresar inconformidades. Entonces, eso para que vayamos entendiendo referente a la pregunta, qué es un texto y la riqueza que se da a partir de ese lenguaje es bien importante. Bueno, aquí tenemos la misma pregunta, ¿qué es un texto? Pero ya encontramos otras figuras. Entonces, bueno, dice aquí lo mismo, es un entramado de signos con una intención comunicativa, adquiere sentido en determinado contexto. Entonces, aquí tenemos las señales de tránsito. No sé si ustedes se han fijado, las señales de tránsito tienen distintos colores. No sé, a ver, ¿quién me dice cuáles son los colores que manejan las señales de tránsito? A ver, ¿quién ha estado atento cuando va por las vías? ¿Qué colores se manejan? ¿Quién me... Amarillas, Amar... blancas, Ajá, sí. Hay otro color. negra. Bueno, la negra, sí, cuando la Ah, no, no, resaltan no, sobre el no. amarillo. Sí, sí, Cuando sí, la... sí. Hay otro color. El azul también. El azul. Entonces, tanto el color como la figura que está dentro del círculo o dentro del cuadro, pues ya nos están expresando algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos interpretar del tercer círculo de forma horizontal? ¿Qué nos querrán decir ahí? A ver qué tanto saben ustedes de normas de tránsito. Una de las causas de más incidencia de muerte en Colombia es precisamente esto, ¿no? El desconocimiento de este lenguaje precisamente y de las normas.
Entonces, a ver, tratemos de interpretar, por ejemplo, la parte de arriba, la línea horizontal, la primera. ¿Qué nos querrán decir ahí dentro de ese lenguaje? ¿Qué interpretación hacemos? O si quieren escribir por el chat y Ingrid nos va haciendo el favor de ir compartiendo lo que escriben. Es bueno que ustedes también participen porque esto hace parte de esa dinámica de comprender un poco la parte del sentido textual, su significado. No, muy bien, en el chat aún no tenemos aportes de nuestros estudiantes, los invitamos para que estén más participativos. Recuerden que en el chat pueden escribir y estamos ahí muy atentos a sus participaciones. O si alguien quiere abrir el micrófono y nos va compartiendo, ¿qué sentido, qué significan estas imágenes? ¿No? Recordemos que dentro del texto, pues esto hace parte del texto, ¿no? A partir de los símbolos. Entonces, hay que saber interpretar dentro de ese lenguaje el lenguaje de los signos y de los símbolos. Bueno, mientras van pensando ahí sobre esas imágenes, yo les voy poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando se cumplen años. Cuando se cumplen años, además de las expresiones de afecto que nos dan de forma verbal, hay otras manifestaciones como es el abrazo, el beso, los regalos. El regalo es una forma de lenguaje, ¿no? Si a uno no le cae bien a una persona, pues uno no le va a dar un regalo. El regalo se le da a aquella persona con la que hay una empatía. Y así sea una persona a la que de pronto no nos agrade, también hay una forma de lenguaje que, que se manifiesta para que la persona lo entienda. Por ejemplo, mm, un guiño de ceja, arrugar la frente, ¿no? Esas son expresiones, eso hace parte del lenguaje corporal y que tiene un significado y una fuerza muy grande. Entonces, así igual las normas de tránsito, ¿no? Tienen ese significado. Por ejemplo, acá en el meta, esa la del tractor es muy común, porque en el meta, en las partes, digamos, alejadas de las ciudades, en los pueblos, pues se transita mucho lo que son los tractores o los carros que llevan ganado. Entonces se encuentra mucha señalización sobre este aspecto. También encontramos, por ejemplo, las señales de los caballos, ¿no? Del ganado. Entonces uno ya sabe que hay que mermar la velocidad porque muy posiblemente dentro de la vía haya un cruce de animales. Entonces, el saber interpretar ese lenguaje es bien importante. Bueno, vamos a ver si en la otra diapositiva se animan a participar y a decirnos algo. Aquí veo que están como flojitos en la parte del conocimiento de las normas del tránsito, que hace parte de ese lenguaje también textual. Bueno, ahorita sí, entonces pasamos a el texto lingüístico. A ver quién, ahorita sí, alguien más que nos quiera compartir aquí esta lectura. Son párrafos cortos. Entonces, ¿quién más nos comparte? Yo. Bueno, Dice así, el texto lingüístico. Para Greimas es un enunciado gráfico o fónico que nos permite visualizar las palabras que escuchamos y que es utilizado para manifestar el proceso lingüístico. bien. Ahora hagamos el ejercicio de interpretar ese texto. ¿Qué nos quiere decir ahí el texto de Greimas? ¿Es un enunciado gráfico o fónico? ¿Qué querrá decir eso? Aquí hace referencia a la grafía o lo fónico. Aquí hará referencia a eso. Gráfico, pues lo que uno ve, ¿no? Las imágenes. Las imágenes, sí. Lo de la voz. El sonido, sí señora, muy bien.
Entonces, dentro de nuestro alfabeto, nos han enseñado desde muy pequeños que el alfabeto está compuesto por consonantes y por vocales, y que las vocales tienen un sonido propio y que las consonantes necesitan de las vocales para poder tener sonido. Si no fuera por las vocales, las consonantes no tendrían sonido. Entonces, a eso se refiere lo fónico. Y lo gráfico es que la grafía es dibujar. Cuando hacemos una A, eso es un dibujo, ¿no? Es un gráfico. Entonces, a esa grafía se le da un sonido y es lo que nos permite entonces visualizar el texto y a la vez nos permite podernos comunicar, interactuar entre nosotros, ¿sí? Bueno, y también pues uno interpreta, por ejemplo, cuando uno llega a la casa y el perro le mueve la cola, ¿no? Es un lenguaje afectuoso y se sabe interpretar eso. Y bueno, para los que tienen mascota o tenemos mascota, cuando llegamos y el perro no sale, pues uno ya se extraña. ¿Y dónde está el perro que no salió a moverme la cola? Entonces, todo eso hace parte de esa parte comunicativa, ¿cierto? De ese lenguaje que usamos los seres humanos, pero que también de alguna u otra manera nos permite identificarnos con los animales, ¿no? Y con aquellos que hacen parte de o que comparten nuestro techo y que pues de una u otra manera aprendemos a conocer y que ellos también aprenden a conocernos. Entonces, para que ustedes vayan viendo la riqueza de lo que es la parte textual, de lo que es la parte lingüística, ¿no? Todos los días, entonces, así no digamos nada, pero a través de un gesto, a través de un guiño, estamos expresando muchos significados, estamos dándonos a entender de una u otra manera positiva o negativamente, ¿no? Bueno, no me quiere cambiar acá. Tocar. Bueno, ya vimos el texto de Greimas, sino que no me quiso cambiar, entonces me tocó, pero vamos a ampliar aquí. Bien, el texto lingüístico. A ver, alguien que me colabore, por favor, con este otro parrafito. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo otra vez. Bien. Texto lingüístico. Se le llama texto lingüístico a la configuración de lengua o habla y se utilizan signos específicos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué entendemos de este párrafo? ¿A qué se le llama texto? Bueno, dice aquí lingüístico. A la configuración o lengua o habla, y se utilizan signos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestra cultura, usamos la lengua es castellana, tenemos ya un alfabeto definido, que precisamente parte de este alfabeto que ustedes están viendo aquí a mano derecha, que es el alfabeto griego. De ahí entonces tenemos nosotros nuestra derivación del alfabeto español. Por ejemplo, la primera que es alfa, que sería para nosotros la A, la beta, que para nosotros es la B, y así cada uno de estos signos que se fueron asumiendo a través de la historia en nuestra lengua castellana. Pero tenemos a mano izquierda también toda una simbología que nos remite por allá como a la cultura hebrea, a la cultura árabe, que tiene todo este tipo de signos, ¿no? Y que para ellos pues hace parte de su comunicación, de su estructura lingüística, que para nosotros lo vemos, no lo entendemos porque no estamos inmersos dentro de esa cultura. Lo mismo le puede pasar a ellos con nuestro lenguaje. Entonces, aquí está la complejidad del lenguaje, ¿no? Ya muchos pensadores se han referido a esto, como Chomsky, como Jürgen Habermas, con esto de la parte de la comunicación,
haciendo precisamente referencia a la complejidad del lenguaje. Entonces, cada cultura ha ideado una forma de comunicarse y, por ejemplo, en Colombia, ¿no? En Colombia, aunque la lengua que predomina es el castellano, pues tenemos distintos grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes, que tienen su propia estructura gramatical y que les permite a ellos comunicarse, que para nosotros es un impedimento, ya que pues no conocemos esos signos lingüísticos y se nos dificulta esa parte. Bueno, como docente pues he tenido la oportunidad de trabajar con indígenas, con sicuanis, con piapopos, y pues afortunadamente muchos de ellos hablan el castellano, pero hay algunos que se les dificulta. Entonces eso de una u otra manera es una limitante para la transmisión de aprendizajes. Pero cuando uno se mete a conocer todo este mundo de la cultura indígena, es bien interesante por la forma como ellos han organizado a través de la historia su forma de comunicación y sobre todo que es una forma de comunicación que está muy en relación con el cuidado del medio ambiente. Entonces, la parte lingüística está muy ligada al contexto histórico y cultural. También es bien importante esa partecita. Bueno, tenemos acá dentro del texto lingüístico varios componentes. Entonces tenemos el lenguaje y la fonología. Entonces, el lenguaje, bueno, decíamos por ejemplo la lengua castellana y la fonología son los sonidos propios de esta lengua. La semántica, que es el significado, gramática, la sintaxis, que son lo que tiene que ver con las reglas, la estructura misma de cada frase del párrafo, y la morfología, que viene a ser la forma como se escriben correctamente las palabras o el texto, ¿sí? Entonces, encontramos las palabras sinónimas, encontramos los antónimos. Bueno, entonces, digamos que nuestra lengua castellana tiene esa gran complejidad, ¿sí? Y la pragmática, que ya es el uso que se le da a esa lengua en el diario, en el cotidiano vivir. Esta pues la vamos a ir desarrollando en cada una de las diapositivas que vamos a ir desarrollando en esta presentación. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, no sé si hay algo por el chat que me compartan. No tenemos hasta el momento preguntas en el chat. Ok. O de pronto alguno de nuestros estudiantes que tenga alguna inquietud o algo por compartir que enriquezca esta reflexión. Bueno, me gustaría saber qué tan clara es el tema o si lo ven un poquito complejo. Hasta ahora ha sido muy claro, profe. Ok, bien. Listo. Entonces, pasamos aquí a los tipos de texto. Entonces, ¿quién me colabora, por favor, leyendo la franja de arriba, el texto que está entre naranja? Y ahorita, después leemos el que está formando el paraguas. Entonces, alguien, ojalá de los que no hayan leído, para que pues todos vayamos participando y así pues vamos interactuando. Tipo textos literarios. Son los textos que cuentan con mucha estética, tanto en la gramática como en la fonética. Se usa para crear obras de arte como poemas, cuentos, relatos y otros. Ajá, muy bien. Bueno, ¿qué entendemos de ese párrafo? A ver, compártanme sus impresiones sobre ese párrafo.
recordemos que el texto o todo lo que se dice tiene un significado y hay alguien que lo interpreta. Entonces, dentro de ese ejercicio de la lingüística, también es bien importante la parte interpretativa de lo textual, ¿no? Entonces, a ver, compartamos qué quiere decir ahí esta parte del texto literario. ¿Puedo? Yo he visto mucho en la poesía, como el ejemplo del paraguas que está al lado derecho, Ajá, y también en la poesía dada, todo esto, entonces como también hacer como una composición con las palabras, muy una bien. composición visual. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, un texto literario de un texto, por ejemplo, informativo? Por ejemplo, un periódico. ¿Cuál sería la diferencia? Pues yo veo la diferencia como en la diagramación. Ellos usan unas planillas, los diarios y todo esto, ¿no? Los Bien, periódicos. sí, hace parte, sí. Pero ya a nivel, digamos, textual, ¿cuál sería como la diferencia entre el texto literario? Aunque obviamente en un periódico puede haber fragmentos literarios, ¿no? Cuando se hace referencia a alguien importante de la literatura, un Gabriel García Márquez, bueno. Pero en sí, el periódico es más informativo, de noticias económicas, políticas, sociales. Entonces, como qué diferencia podemos establecer en este momento entre el texto literario y un texto informativo, por ejemplo? En la forma de comunicar, ¿cuál sería la diferencia? Y de pronto, no sé, algunas similitudes. La forma narrativa. La forma Por de decir, narrar. en los periódicos y en los diarios, pues no sé, hay medios que son más imparciales. No veo que hay siempre como una línea que deben seguir. Ujú. También la literatura puede ser algo más libre. Sí, bien. Bueno, y cuando hace referencia a la estética, ¿a qué estará haciendo referencia? La estética, pues la Ujú. estética no es solo de lo bello, también sino de la fealdad, no sé, eso depende de la interpretación de las palabras que quiera dar el autor. Ajá, muy bien. La estética no solamente es lo bello, ¿no? Eh, por ejemplo, está el Museo de Arte del Holocausto Nazi. Eso es arte, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde está lo estético ahí? Pues bueno, lo estético, que pues tiene que ver con lo bello, es precisamente digamos, esa contrariedad, ¿no? Que algo que era bello fue destruido por algo que no lo era y que se deja una memoria histórica como es a través del museo para que la humanidad no vuelva a cometer esos errores, ¿cierto? Ahí digamos que hay un atentado contra esa estética, esa armonía, ¿no? Porque esa palabra estética viene de ahí, de la naturaleza. Entonces, una armonía que se rompe y que donde había aquello que era bello se rompió y hoy la humanidad lo reclama, ¿no? Entonces queda un recuerdo para la humanidad. Y tenemos aquí un texto, una novela de Homero, la Odisea, del tiempo de los griegos, y pues podemos aquí mirar la diferencia. Entonces, un texto que está ahí en forma de paraguas. Entonces, alguien que por favor me lea ese párrafo que está ahí. A ver quién me lo lee. La vida y el destino son sabios. Te llevan hacia dónde ir. Algunas veces parece que va hacia abajo, pero ahí es donde llegas a aprender algo nuevo. Depende de cómo usas el aprendizaje. Así que vive, usa todo a tu favor. Vive al día. Este es solo tuyo. En esta vida, solo avanza el que aprende de sus errores, el que sabe usarlos a su favor y no el que se deprime y sucumbe ante una realidad que no comprende y es
incapaz de aceptar. La experiencia es el resultado de años de aprendizaje, sufrimiento y dolor que dan inteligencia. Muy bien. ¿Qué tal les pareció ese texto? Muy real. Bueno, ¿y cuál es la idea central del texto? ¿A qué empieza haciendo referencia el texto? Al destino y la vida. Al destino de la vida. Muy bien, sí. ¿Y qué dice de eso? Nos deja un aprendizaje de aquello vivido. A veces cometemos errores o a veces, no sé, en circunstancias de la vida o en el amor, en un trabajo, bueno, en muchos ámbitos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues no se pudo, pues, pero de ahí hubo un aprendizaje, el cual es como los altibajos y pues día a día se aprende de ello, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, pero también hay otra cosa importante que rescatar, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el texto es lineal, ¿cierto? Y aquí nos presentan un texto de una forma estética, ¿no? Bonita, agradable, en forma de paraguas y que al leerlo pues tiene un profundo significado. Entonces, a eso hace referencia el párrafo de arriba cuando toca esa palabra de la estética, ¿no? Dice, son los textos que cuentan con mucha estética. Entonces, cuando se va a escribir un poema o una novela, por lo general se buscan aquellas palabras que toquen el corazón, ¿cierto? Que lleguen al alma. Esa es la riqueza, digamos, de este tipo de literatura. Mientras que el informativo, bueno, también lo pueden tocar, pero de una forma más trágica, ¿no? El texto informativo, como decía ahora el periódico. Entonces aquí vemos un ejemplo de un texto literario. Vemos su parte estética, su fonética, o sea, eh, la poesía, ¿no? A eso hace referencia acá, la poesía que sale de este texto y pues que es un texto que ha perdurado a través de la historia y que sigue siendo muy vigente para nosotros hoy y que es una traducción porque este texto originalmente fue escrito en otros caracteres en griego, por ejemplo, como miramos ahorita el alfabeto y que al traducirlo, pues bueno, podemos nosotros entender el pensamiento de esa cultura y traerlo al hoy de nuestra cultura, ¿cierto? Y hacemos esa interpretación del texto en nuestra realidad, en nuestro entorno. Entonces son textos que no mueren en el pasado, sino que se han inmortalizado en la historia. Ahí donde está la fuerza del pensamiento, ¿no? Todo lo que se transmite de forma textual es un pensamiento. Ahí donde adquiere vida el pensamiento, las ideas, y van perdurando en la historia. Y un ejemplo de eso, pues es este bonito texto literario de la Odisea, escrito por Homero, allá en esa cultura griega antes de Cristo. Bueno, tenemos acá los tipos de texto. Entonces, alguien que por favor me lea la franja que está en naranja. Quiero escuchar otras voces. Buenas tardes. Buenas tardes. Texto narrativo. Son los que cuentan la historia de un personaje o sucesos que tendrán un inicio, intermedio y final. Bueno, muy bien. Eso hace parte del texto narrativo. Hasta acá les pregunto, ¿cuántos tipos de texto hemos visto? A ver, los que están tomando apuntes allá, juiciosos. ¿Cuántos tipos de texto hemos visto? 3. A ver, ¿cuáles? Está pues el texto como tal, el texto lingüístico, los tipos de texto, los que son los literarios. Bien. ¿Qué dijimos
con esa primera pregunta. ¿Qué es un texto? ¿Se acuerdan por allá que dijimos? ¿Qué les quedó de esa idea? Era un conjunto Es de símbolos organizados. Ah, no, dale, habla. Primero una y después la otra para que no nos perdamos de esas intervenciones. A ver. Dale tú que estabas hablando antes, yo la interrumpí. Andrea era la que iba a hablar. No, Laudi, yo. Ah, Ella. Laudi, bueno, Laudi. Pues, o sea, lo tomé como que el primero que es el texto que dice que se puede, lo podemos estimular como con signos Ajá, para la comunicación y adquiere un sentido determinado en contexto, lo que se quiere decir. ajá, muy bien. Sí, señora. Muy bien. ¿Y quién era la otra que iba a hablar? Andrea. Sí, era lo mismo que dijo la compañera. Estaba preguntando Ok, sobre el primer texto que vimos. muy bien. Entonces, ahorita entramos al texto narrativo. Entonces, bueno, dice aquí que son los que cuentan la historia de un personaje o sucesos. Bueno, tiene un inicio, un intermedio y un final. Entonces, aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir el favor. Tenemos 1, 2, 3, 4 párrafos. Entonces, cada uno, por favor, me va a leer un parrafito. Y al final sacamos la idea de este texto narrativo. A ver, ¿quién Leo, inicia? Sí, hágale, bien, adelante. un tigre que cuando cachorro había sido capturado por humanos fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había menguado sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos, teniéndolo otra vez entre ellos, le preguntaron, ¿qué has aprendido? ¿Hasta ahí Bien, o? hasta ahí. A ver, ¿quién otro que nos quiera colaborar ahí? Bueno, no sé cuántos hombres habrán participando. He escuchado solamente a uno. Pero pues si hay más, también les hacemos la invitación. Bien, ¿quién sigue entonces? Yo, A ver. dice, ¿qué has aprendido? El tigre, metido sin prisa, quería transmitirle algún concepto sabio, trascendente. Recordó un comentario humano. Los tigres no son inmortales. Creen que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán. Bueno, muy ¿Hasta ahí? bien. Sí. Sí, Ok. hasta ahí. El tercer párrafo, a ver quién más nos quiere colaborar leyendo el tercer párrafo. Yo. Sí. Pensó el tigre para sus adentros. Ese es un pensamiento que lo sorprenderá. No somos inmortales. La vida no es eterna. Aprendí esto, dijo por fin. No somos inmortales, solo ignoramos que alguna vez vamos a... Bien. A ver quién más, otro más que nos lea el último párrafo. Yo miro aquí a Nilsson. Bien, a ver, ¿quién más para no perder la secuencia del texto? Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar. Se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte, dijo uno de los felinos. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. Bueno, muy bien. Ese es un texto narrativo, pero como todo texto, tiene una finalidad. Entonces, ¿cuál sería la finalidad del autor de este texto para los lectores? A ver, ¿qué interpretación podemos hacer ahí? Por ejemplo, empezando por el primer párrafo. A ver. Miremos que
las ideas están resaltadas, ¿no? Hay una parte en rojo y hay otra parte como grisácea. Yo diría que esta es una de las complejidades de la lectura, ¿no? Dentro de los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación y han hecho muchos estudiosos, una de las grandes dificultades que se presentan tanto en la parte de secundaria como en la universidad es esto, ¿no? Es la comprensión lectora. Porque una cosa, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Leer no es pasar los ojos por las letras, es mucho más. Es sacarle, cuando alguien escribe, es porque eso que se escribe sale de dentro, ¿no? De sus entrañas. Entonces, el que lee eso, pues debe indagar, debe interpretar, hacer un ejercicio hermenéutico de qué es lo que quiere decir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Entonces, ¿cuál sería la intencionalidad del autor de este texto? Con este ejemplo de los tigres, a ver, los escucho. No se me queden tan calladitos. Pues yo considero que el primer párrafo habla sobre que a pesar de haber vivido con humanos, no modificó absolutamente nada de su especie como tigre. Siguió conservando lo que lo hace ser tigre. Conservó sus instintos y su fuerza. Bien. Profe, el Sí. primer párrafo es como el autor como que sitúa al lector en el espacio donde Ajá, está y al personaje principal. ajá, sí. De desarrollar el resto de... ¿Cuáles son los escenarios en los que se mueve aquí, en los que nos hace mover el autor? A ver, ¿cuáles son esos escenarios? Pero me imagino que al principio dije vida doméstica, encerrado en una casa en la ciudad y después Ajá, ya llegó a la sí. selva, entonces ya uno se imagina así la casa, se imagina cómo puede ser el tigre y todo eso, ya uno se va haciendo como las observaciones uno mismo como lector. Ajá, muy bien. Bien, y con respecto a la pregunta, ¿qué has aprendido entonces ahí? ¿Qué podemos decir en ese segundo párrafo? Pues ahí ya llega como el nudo de la historia, como estoy adelantando mucho. Ahí va bien, sí. ¿Y cuál sería? El nudo de la historia, Sí. pues ya como el encuentro del tigre ya en otro espacio que no está habituado y a pesar de que, o sea, sigue siendo un tigre, un felino, está como en un territorio ajeno, apenas descubriéndose otra vez. Pero, bueno, pero hay una pregunta y frente a la pregunta que hace él. ¿Qué has aprendido? ¿Qué hace el tigre? Pensar Muy cómo bien. estar a los Meditó, otros. dice ahí, ¿no? Dice, meditó sin prisa. Meditó sin prisa. ¿Por qué meditó sin prisa? ¿Conocía lo que iba a hablar? ¿Sería que conocía o qué estaría Pues era el que pensando? había vivido la experiencia de convivir en una vida doméstica. Bien. ¿Y eso lo sabían sus amigos tigres? No. Y Bueno. sí, porque al momento en el que llegó le preguntan que qué aprendieron, por lo tanto uno deduce que ellos ya sabían que lo habían capturado cuando era pequeño. Ajá. Bueno, tenían esa idea que lo habían capturado, pero no sabía cómo habían sido ese cautiverio, ¿no? Entonces viene la pregunta curiosa, ¿qué has aprendido? Y entonces el tigre, ¿qué hace? Medita sin prisa. ¿Y para qué meditó? ¿Para qué meditaría el tigre?
Responder y transmitirles lo que aprendió. Dice ahí, quería transmitirles algún concepto, ¿cierto? Algún concepto, pero no cualquier concepto. ¿Qué tipo de concepto? Un concepto Sabio y trascendente. sabio y trascendente. ¿Qué será eso de trascendente? ¿Lo que vivió? Lo que vivió. A ver, Pues ¿qué será importante, eso de, algo que qué no es será trivial. trascender? ¿Qué será eso de trascender? Un punto de quiebre. Un punto de quiebre. ¿Cómo entender ese punto de quiebre? A ver. Como algo nuevo, como A ver, ¿qué será esa palabra? Mire que muchas palabras uno las usa a diario, pero cuando uno ya se pone a pensar sobre eso, como que queda uno ahí, bueno, ¿y en sí esto qué? Para reflexionar. Sí, pero no me han dicho, ¿qué será eso de trascendente? Eso es clave. Eso es clave porque el tigre no quiere decir cualquier bobada. Él quiere decir algo que, ¿qué? Que vivió. Bueno, algo que vivió, pero ¿con qué intención quiere él transmitir eso que vivió? ¿Qué quiere generar él? una evolución en el pensamiento del felino como tal. Bueno, trascendente es ir más allá, ¿cierto? Eso es lo trascendente. Algunas veces también se usa la palabra metafísico, ¿no? Que es ir más allá de lo físico. Entonces, cuando dice aquí, quería transmitirles algún concepto sabio, trascendente, era un concepto que los marcara tanto que no se les fuera a olvidar. Anteriormente leímos el texto literario en forma de paraguas, ¿no? Eso es un texto sabio y trascendente, porque han pasado miles de años, pero es un texto que sigue siendo muy vigente y con mucha sabiduría, o sea, no ha perdido su vigencia ni su vigor a pesar del tiempo, de la historia. Entonces, eso es lo que el tigre quiere hacer, o sea, a partir de una experiencia vivida que pudo haber sido bonita o pudo haber sido muy dura, él quiere transmitirle a sus amigos tigres una experiencia, pero que los lleve a meditar, a pensar, a reflexionar, que eso marque su historia, ¿no? Que vaya mucho más allá. Entonces, Es por algo ejemplo, como significativo, ¿cómo? algo significativo. Exacto, podríamos decir que dentro de los aprendizajes es el aprendizaje significativo, ¿no? Aquello que no se olvida. Ahí está la diferencia entre el aprender y el aprender con H, ¿no? Entonces, eso que hizo el autor, hablando, él coge aquí, bueno, diríamos que dentro del texto narrativo, esto se enmarca dentro de los géneros literarios en la fábula, porque en las fábulas son los animalitos los que hablan, y ¿cierto? Entonces, es una fábula muy interesante porque uno dice, ah, sí, es la experiencia que nos contó ahí, la narración de un autor que escribe literatura, pero es que él lo pone en términos de tigres. Pero uno podría decir, ¿tendremos algo de tigres? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería la intencionalidad ahí del autor? Esto es un ejercicio de lectura crítica, no estamos analizando aquí cada párrafo y su intencionalidad. Pues los humanos tampoco somos inmortales, ¿no? Aplica Bueno, para los... podríamos decir, sí, podríamos decir, esa es una primera conclusión, ¿no? Y el tigre deduce eso a partir de que, pues, lo creían inmortal, pero se dio cuenta a la de los humanos que ni ellos ni nosotros somos inmortales. Pero ¿qué otra cosa como más trascendente? A ver. Pero dice aquí, recordó un comentario humano, los tigres no son inmortales, ¿no? Creen que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán. A ver, ¿qué quiere decir eso? Mire que eso es muy profundo. Es un cuentico ahí que uno puede decir un cuentico para niños, pero mire que nos pone a pensar. ¿Por qué
¿Por qué se afirmará esto en el texto? Creen que son inmortales porque ignoran la muerte. Ignora que morirán. ¿Quién pensó eso? ¿Los humanos o el tigre? El tigre. Tigre. El tigre. El tigre pensó que creen que son inmortales porque ignoran la muerte. Ignora que morirán. ¿Y por qué el tigre diría eso? Lo escuché en un comentario humano. Porque lo escuchó en un comentario humano, pero recordemos que le está haciendo una reflexión, ¿no? Cuando le hacen la pregunta dice, el tigre meditó sin prisa. O sea, él escuchó un comentario, pero él lleva ese comentario, es trascendente, ¿no? Lo lleva más allá. ¿Por qué dirá el tigre esto de los humanos? Miren que uno diría que en el cuento el protagonista es el tigre, pero también nos ponen a nosotros allá a participar de una forma muy activa. Entonces, ¿por qué dirá el tigre esto de los humanos? A ver, ¿quién me puede decir? Tratemos de ir más allá del gráfico que vemos aquí escrito. A ver. Pongamos a volar la mente y la imaginación. A ver, ¿qué sería lo que estaría pensando hoy el tigre? ¿Por qué diría eso? Porque ve a los humanos con el miedo en algunas ocasiones de vivir o de morir en este caso. Entonces, medita que al igual que los humanos no son inmortales y en algún momento mueren y tienen ese miedo constante y se cuidan, ellos tampoco lo son y por lo tanto deberían de hacer lo mismo y cuidarse más, no vivir a la ligera. Ajá. Y cuando dice ignoran que morirán, ignoran, esa palabra ignoran. ¿A qué se debe esa ignorancia? A ver, ¿a qué se deberá esa ignorancia a morir? ¿Ustedes se consideran ignorantes frente a esto, que morirán? Sí. ¿Cuándo son conscientes ustedes de que van a morir? Cuando envejecen, usualmente. Se uno Cuando uno cuenta va que cada vez está por más lo cerca. general, cuando uno va a unas exequias, ¿no? Claro. Sí, también. Y sobre todo si esa persona es muy allegada, ¿no? Uno dice, pero se murió, pero yo lo miré ayer y estaba lo más de bien. Entonces, son esas situaciones las que nos ponen a pensar frente a la muerte, ¿no? Pero enterramos al difunto y ya se nos olvidó que algún día vamos a dar ese paso. Ignoramos, ¿no? Ignoramos. Como decía Pascal, el hombre frente a la crisis existencial busca en qué entretenerse, ¿no? La diversión, la mira él como un escape de esa realidad crítica a la que se enfrenta el hombre el día a día, ¿cierto? Al trabajo, a la muerte, a todo esto, al sinsentido de la existencia. Entonces Blas Pascal decía que el hombre busca en la diversión un escape a esta realidad dolorosa que lo agobia día a día. Entonces, es una reflexión muy profunda. Son dos líneas ahí, pero que si uno se pone a meditar, a hacer un ejercicio de lectura crítica, nos pone a trascender. Eso es trascender, ir más allá, ¿cierto? Ir más allá. Entonces, solamente llevamos dos párrafos, ¿no? Dos párrafos de un texto narrativo que es tremendamente profundo en su pensamiento y que haciendo este ejercicio, pues uno dice, bueno, es un buen recurso para caer como en cuenta esta realidad. Y bueno, no sé, yo quisiera que me compartieran un poquito, ustedes son estudiantes de qué carreras. Administración en mi caso. Administración, ¿quién más? Artes visuales. Artes visuales, Ingeniería industrial. zootecnia, ingeniería industrial, ¿quién más? Psicología. Psicología, ¿quién más?
Bueno, y cada uno desde sus carreras, desde lo que está estudiando, pues uno interpreta cada texto a partir de lo que, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Interpreta la realidad a partir de lo que cada uno está viviendo y ha estudiado. Entonces, dentro de esa riqueza que tenemos aquí, cada uno con sus carreras, ¿qué podemos decir de esto? ¿Se esperaban esto del texto? Por ejemplo, yo le digo al administrador, ¿de qué le sirve esto en su carrera como administrador? Al zootecnista, por ahí también escuché una zootecnista. ¿Tendrá algún sentido en sus carreras? ¿En su formación? A ver qué me dicen. La mía lo tomo por la parte del cambio, la innovación, en el tema de que, pues, a partir de las experiencias vividas del tigre, pues sufre, por decirlo de algún modo, un cambio en su pensar, ¿no? Tiene como Ajá, más conciencia. De esa forma lo tomo en que, por ejemplo, en administración, en algunas ocasiones al momento de innovar o de plantear ideas que se salen de la zona de confort, pues ajá, mucha gente es como, hey, no sé, tiene ideas locas o no va con la línea planteada y que usualmente suele ser la que todo el mundo sigue. sí, Entonces, por ejemplo, en la parte final en donde todo el mundo, en vez de escucharlo, sino lo callan y por de alguna manera lo matan de una vez ajá, y lo llaman de enfermo al plantear una idea diferente a la que todos ellos ya tenían desde hace mucho tiempo. ajá, sí, señor. Exacto. Usted, en ese ambiente en el que se mueve la administración de los negocios, que están llamados a innovar cada rato con un producto, con otro, al marketing, pues se ve esto, ¿no? La pelea del tigre ahí con los demás tigres y su relación con los humanos. Entonces, la intención del autor es precisamente esa, ¿no? No quedarnos ahí en un texto donde intervienen unos animalitos y donde el hombre hace parte también de esos animalitos de forma, diríamos, más racional, pero que a veces uno dice qué tan racional podemos ser, ¿cierto? Y nos lleva más allá, ese es el sentido trascendente, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de cada uno, desde su formación, eh, ¿qué tanta riqueza se le puede sacar al texto desde esa comprensión literaria y crítica que podemos hacer de él? Bueno, me gustaría escuchar otra opinión, a ver, es interesante la reflexión a la que nos somete el texto, ¿no? Ahí van viendo ustedes la riqueza del texto. A ver, ¿quién más quiere hacer esa intervención? ¿Yo? Sí, señora, Andrea, ¿no? Sí. Pues Ok. para mí que estoy iniciando estudiar artes visuales, me parece que es como muy introspectivo. Ajá. Lo pone uno como a reflexionar sobre la levedad que uno tiene como ser humano, la fragilidad, todo esto. Ujú. Y el canibalismo humano, que siempre, o sea, antes de escuchar, de una atacar así. Entonces, es como una reflexión de ser humanos, la humanidad como tal. Sí, y que de su profesión, artes visuales, pues es, por ejemplo, mm, un productor de cine, bueno, todos los que trabajan en este medio de la televisión, del cine, bueno, cogen un texto de estos y le dan vida, ¿no? En una película, en una serie. Vemos, por ejemplo, las películas de Disney, es toda esta realidad, ¿no? Hecha una lectura visual, ¿no? Nos lo dan de forma visual y que mueven emociones, mueven sentimientos. La película esta que salió de Disney de Colombia, no me acuerdo cómo se llama. Ah, eh, sí, sí. Encanto.
Encanto, exacto, es la realidad colombiana, ¿cierto? Matizada ahí en una película animada y que nos lleva a una reflexión. Entonces, usted como estudiante de la parte audiovisual es, bueno, ¿cómo va a coger este texto? ¿Cómo le voy a dar vida en un contexto, por ejemplo, de una comuna que es vulnerable, que hay violencia? ¿Cómo puedo transformar esa realidad a partir de esto, cierto? Entonces, mire que esa es la parte trascendente del texto, ¿no? Por eso yo me detuve en esa palabrita trascendente, ¿no? Porque es ir más allá de lo que nos propone el texto, ¿no? Y es lo que quiso el tigre. El tigre, antes de dar una respuesta a la ligera, él piensa, ¿no? Dice, quiero dar un concepto sabio, trascendente, o sea, que no se olvide, que quede marcado en la conciencia colectiva de quienes me están escuchando, que en este caso eran sus amigos tigres, ¿cierto? Pero que vamos a mirar el desenlace de eso. Entonces, diríamos que hoy nosotros, metiéndonos en el cuento, somos los tigres y que tenemos que contar este cuento a los otros tigres a ver qué tanto nos van a creer. Ahí está el sentido trascendente del texto y la intencionalidad del autor. Me imagino que usted también, como estudiante de audiovisuales, pues debe tener una intencionalidad a la hora de hacer una producción de un filme, bueno, no sé, un comercial. En todo se mueve la intencionalidad, ¿cierto? Y unido, por ejemplo, al que es administrador, se unen los dos. Bueno, yo tengo este producto desde la parte de producción de audiovisuales. ¿Qué se puede hacer para hacer de este producto más llamativo, ¿cierto? Entonces, ahí está la parte trascendente de esta parte. Por eso me detuve un poquitico en esa palabrita. Bueno, vamos con estos otros dos parrafitos. El tercero dice, hay una exclamación. Ah, pensó el tigre para sus adentros, ¿no? Volvemos nuevamente al segundo párrafo, lo que él quería pensar, ya como que se le iluminó ahí el pensamiento y dijo, ah, pensó el tigre para sus adentros. Ese es un pensamiento que lo sorprenderá. No somos inmortales. La vida no es eterna. Aprendí esto, dijo por fin. No somos inmortales, solo ignoramos que alguna vez vamos a morir. Podría uno poner ahí, ¿cierto? Es la reflexión sabia que hace el tigre, ¿cierto? Y frente a esto, pues vamos a mirar las reacciones. Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los enfermos de muerte, dijo uno de los felinos. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. ¿Será que los tigres tienen esta mentalidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿O a qué se estará refiriendo el autor ahí con este párrafo? Creeré que se refiere como a los humanos, ¿no? Ajá, sí, a los humanos, ¿cierto? Que Sí, muchas podemos... veces a la falta de conocimiento, a la inmoralidad de aspectos, pues, no sé, de una u otra manera, al no dejar, digamos, que de hablar a la persona o darle como un concepto o un argumento de lo que pasó, o sí, lo puedo tomar de esa manera. Sí, muy bien. Bueno, en esa primera lectura que ustedes hicieron del texto, ¿se les había ocurrido trascender el texto de esta manera como lo hemos venido haciendo? No. No. ¿No? ¿Qué pensaron ustedes en esa primera lectura o qué se les vino a la cabeza? Un cuento para niños. Sí, un cuentico Pues uno nomás. Sí. Sí, pues uno lo mira como que, bueno, eso lo mira uno como muy básico, pero cuando uno lo profundiza o cuando su merced lo está profundizando de esa manera, uno encuentra muchas cosas o conocimientos que a veces uno como ignora, así como humanos, y no como que los dejamos así pasar y no
no nos detenemos un tiempo como a leerlo y analizarlo realmente como es. Y así son muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Las dejamos pasar desapercibidas. Imagínense ustedes sentados, bueno, no sé si tendrán hijos, sobrinos, bueno, no sé, dentro de sus entornos familiares, sentarse con el hijo, el sobrino o el primo a leer estos 4 parrafitos y hacer esa comprensión crítica del texto, ¿no? En vez de soltarles el celular para que no molesten y así me los quito de encima, que no les va a producir nada. Lo digo porque trabajo con adolescentes de bachiller y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? El celular que bien usado pues es una gran herramienta, pero infortunadamente cuando no se le sabe dar buen uso, pues atrofia precisamente esa parte de comprensión, de interpretación, de análisis y no se produce esto que estamos generando acá. Bueno, y les hago la otra pregunta. Ahora, después de haber hecho este análisis, entonces, ¿qué sensaciones quedan? O le cambio la pregunta. ¿En qué nivel de lectura de 1 a 10 consideran ustedes que pueden estar? En 3. En 3. ¿Quién más? Yo diría también que por ahí en eso, porque imagínense, hasta ahora iniciando y estamos, pero mal. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos libros se leen al año? Seis y a mucho. 6, bueno, lee bastante, pero libros. Como medio. De 300 páginas, así. Ah, sí. Ah, bueno, ¿qué libro se ha leído? Este año leí Sí. La Vorágine, estaba leyendo a Andrés Caicedo, leí a Virginia Woolf, La Virginia Habitación Woolf. Propia. No lo había A escuchado. ¿De qué trata? pues por ahora, en estos momentos, en el contexto del feminismo, está como muy, la gente la está leyendo mucho. Ah, ya. También a escritoras chilenas, porque yo vivo acá en Chile, entonces me ha acercado como un poco más a la lectura de lo que estaba ya en Colombia, porque no me queda mucho tiempo. Sí. Entonces, en eso estoy. Ya. Entonces, bueno, ¿y quién más? ¿Quién más así como Andrea que lea bastante? A ver. O de los que leen poco, entonces, ¿cuál sería la tarea que les queda a partir de hoy? A ver. Pues no es que lea muchos libros, pero sí trato de estar como muy conectada a lo que pasa a nivel tanto nacional como a nivel mundial, que yo creo que eso es una de las bases fundamentales también a veces que uno tiene como humano para por lo menos saber qué pasa en nuestro país o al menos en nuestro departamento. Ajá, muy bien. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, como pueden ir viendo, esto de la lectura es algo fascinante, pero a la vez complejo. Complejo porque lo que se escribe, pues se escribe con una intencionalidad y son 4 párrafos donde el autor nos pone un cuentico, nos involucra a nosotros los humanos y nos da un gran consejo, dice el tigre, en un concepto sabio y trascendente, ¿no? Que es lo que quiso dejarle el tigre a sus amigos, pero que infortunadamente sus amigos, sus hermanos tigres no entendieron y terminaron por devorarlo, ¿no? Entonces, como diría Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, ¿no? El hombre se autodestruye, ¿no? En vez de contribuir al progreso, lo que busca es eso, porque salen los egoísmos. Y a esto apunta entonces este texto desde su comprensión literaria, desde su eh, concepción crítica, ¿no? del texto. Bueno,
Vamos a avanzar con esta otra diapositiva. A ver quién me comparte aquí la lectura del párrafo en la franja naranja. Dice así, textos descriptivos literarios, retrato. Menciona las características de un personaje con el fin de conocer su ser e imaginarse su apariencia. Es típico en las novelas. Bueno, aquí también es importante decir que, por ejemplo, que aunque el texto es descriptivo literario, no quiere decir de que haya una novela que solamente esté enmarcada dentro de este tipo de texto, ¿no? Las novelas, por poner un ejemplo, son simultáneas en el uso de los distintos textos. Entonces, en una novela podemos encontrar este texto descriptivo, podemos encontrar el narrativo, bueno, vimos también la fábula, hace parte de ese género literario. Entonces, la intervención de los textos se van haciendo de forma simultánea en una novela o en un escrito diverso, ¿cierto? Es más, les decía que en un periódico puede haber fragmentos de una parte literaria, ¿no? Cuando hay algún, digamos, eh, corresponsal o alguna noticia que aconteció y entonces le dan ese protagonismo, entonces lo encontramos ahí. Y aquí encontramos entonces un ejemplo de texto descriptivo literario sobre el río Paraná. A ver quién me hace el favor de leerme este párrafo. Leo. Sí, señora. Texto descriptivo literario sobre el río Paraná. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Adelante, a los costados, atrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Horacio Quiroga. Muy bien. Bueno, ¿será que encontramos ahí, como miramos por allá en otro texto, la parte estética? Sí, claro, porque dice que es un río de inmensa ¿Un río de inmensa qué? olla. Para referirse al río, encontramos que hace referencia a unos términos muy elocuentes, ¿no? Entonces, corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas, uno se imagina una pared construida por ladrillo, ¿no? Pero dice aquí cuyas paredes altas de 100 metros. ¿A qué se estará haciendo referencia ahí? A las orillas. A las orillas. ¿Y cómo podrían ser esas orillas? ¿Qué otra palabra podríamos usar ahí? Para reemplazar esa. Dice cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. ¿A qué hará referencia cuando habla de lo fúnebremente? Pues se refiere también como a la profundidad. A la profundidad. Bien. ¿Y a qué más? ¿A qué hace referencia la palabra fúnebremente? ¿Cómo la entendemos? ¿Dónde han escuchado esa palabra?
Fúnebre. ¿Cómo? La palabra fúnebre como tal, óleos y funerarias. Ajá, muy bien, sí. ¿Y por qué el Algo muerto. autor, y por qué el autor pondría esa palabra aquí? A ver, ¿a qué estará haciendo referencia? ¿Que no hay vida? Pero es un río, ¿no? Y corre, entonces, ¿qué querrá decir el autor ahí? Tratemos de hacer el análisis. No se Tiene, entiende. no se entiende, sí. ¿Quién es la que está hablando? Creo que cuando Tiene interferencia ya. dice que Bueno, no logro mirar quién está aquí hablando. Claudi creo que es la que está hablando. Habla como del, ahí hay una palabra que dice la eterna muralla lúgubre. Entonces el Sí. paisaje no es como así como verde, así como con el sol, así resplandeciente, sino que es como más bien oscuro. Ujú. Entonces por Bueno, eso pues, también se ve la palabra fúnebre, lúgubre, la agresividad del paisaje, el silencio de muerte. ujú. Bien. ¿Y cómo poder entender esta parte donde dice cuyas paredes altas de 100 metros? Entendiendo esa partecita, vamos a ir entendiendo lo otro. Hay un comentario que hizo la compañera María José Villasana que dice cascadas. ¿Podrían ser Ajá, cascadas? sí, cascada, muy bien. Entonces uno podría interpretar que el río Paraná cae desde una altura y que esas paredes como que encajonan, dice acá, ¿no? Encierran el río y dice, encajonan fúnebremente el río, es decir, el río cae, queda como encerrado, como enterrado, ¿no? Como enterrado, podría uno hacer el análisis ahí. Y dice aquí, adelante a los costados, atrás la eterna muralla lúgubre. Entonces, el río cae y da la apariencia de que murió ahí, pero él sigue su tránsito, ¿no? Y dice aquí, atrás la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. Es decir, que cuando cae el río ahí, ¿qué pasa? Imagínense ustedes cayendo ahí donde cae ese río, ¿qué podría pasar? En cuyo fondo el río arremolinado se precipita. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo podríamos entender esta parte ahí donde dice que la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río arremolinado se precipita? ¿Cómo entender esa idea ahí? Imagínense que ustedes van en una canoa por el río y de repente pum, se encontraron con esa cascada y cayeron allá. ¿Qué podría pasar? Pues uno se muere y todavía ¿Y agua por qué? fangosa. Ajá, ¿y por qué es arremolinado? ¿Qué querrá decir eso? Pues como conejos remolinos de la corriente así, eso se lo chupa uno. Ajá, la fuerza del río con la que cae de esa cascada, ¿cierto? Genera esos remolinos al punto que es tanta la fuerza, ¿no? Que se siente fangoso, podríamos interpretar ahí. Y sigue acá, el paisaje es agresivo.
O sea, uno que se podría imaginar, agreste, o sea, difícil de acceder. Hay mucha colina, no hay por dónde andar, es resbaloso. En cualquier momento que esté uno en peligro de caer, pues si se cae, muy seguramente no va a salir bien librado de esa caída, ¿cierto? Y reina en él un silencio de muerte. O sea, es tan agreste el terreno que no se ven rasgos de vida humana o de alguna especie que, que no tenga la forma de cómo desplazarse por ese lugar, ¿cierto? Entonces hace la descripción de este río y dice, al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Ese es el relato entonces que nos hace Horacio Quiroga de este texto, ¿no? Bueno, como tareita les voy a dejar que investiguen dónde queda el río Paraná. Dónde queda el río Paraná y por qué el autor se refiere a este río en estos términos, ¿no? No sé si le toman ahí un pantallazo al texto o lo escriben y por YouTube pueden investigar sobre el río Paraná y tratemos de interpretar un poquitico el texto a partir de lo que ustedes indaguen allá por YouTube sobre cada una de estas ideas que nos transmite aquí el autor. Por ejemplo, cuyas paredes, aquí hará referencia ahí, entonces mirando ahí por YouTube a ver a qué hace referencia el autor, altas de 100 metros, ¿cierto? Cómo poder entender esta parte del río arremolinado. Entonces, ese es el ejercicio que van a hacer para el día de mañana. Y mañana entonces me comparten sus reflexiones, lo que hayan investigado sobre este parrafito. Entonces, bueno, le toman un pantallazo o lo escriben, le damos ahí el tiempito para que lo escriban. Bueno, le pido el favor a, ¿cómo se llama? La monitora, ahora no me acuerdo. Bueno, aquí está, yo estoy desde Consejería Académica. Ah, Ingrid, que nos comparta el enlace de asistencia, por Bueno, favor. como este PAP, al momento de que ustedes Ah, ya, sí. ingresaron, ya queda registrado y nosotros posteriormente solicitamos el reporte. Les voy a pasar por el chat un enlace de evaluación de este evento. No es un enlace para evaluación de ustedes como estudiantes, sino es un enlace para nosotros desde Consejería Académica poder conocer cómo les pareció esta primera sesión de PAP. Entonces se las voy a pasar por el chat para que ustedes puedan diligenciarla y mañana tendremos la siguiente sesión y el viernes la tercera sesión, todos cordialmente invitados para que puedan participar en esta estrategia que busca reforzar esas competencias en lectura crítica. Bueno, entonces ya saben, pues ir diligenciando ahí los enlaces. Mañana, pues Dios mediante, nos veremos nuevamente. Y no olviden la tareita sobre este párrafo, ¿no? Indagar, investigar sobre el río Paraná. Y poder entonces hacer un análisis más crítico de esto. Mañana entonces me esa partecita. ¿Ya acabó entonces? Bueno, les agradecemos a todos por su participación. Los invitamos a que se conecten. Ahorita continuamos con el pack de matemáticas a las 4. Vamos a hacer un pack en el cual van a poder reforzar esas competencias en matemáticas. Los vamos a invitar a quienes continúan en la reunión a que activen su micrófono para tomar un pantallazo de la reunión que hicimos el día de hoy. Quienes puedan activar su cámara para que nos quede acá. Eso.
Listo. Bueno, yo los saludo desde Consejería Académica. Soy Ingrid Guzmán, consejera académica del CEAD de Acacía. Los estoy acompañando aquí por el chat. Los voy a estar acompañando mañana también y el jueves junto con el docente José Arley, quien va a estar dirigiendo los siguientes PAP. Entonces los invitamos a todos a que puedan activar su micrófono, sus cámaras, quienes estén activos para que nos quede nuestra evidencia del día de hoy. La oficina de registro y control queda nacional. Bueno, Andrea ya se animó, bueno, todos los que estuvieron participando aquí el día de hoy. Muy bien, vamos a tomar nuestro pantallazo, eso también lo pueden tomar ustedes para que les quede la evidencia de que estamos participando en estas estrategias de paz que se crean desde Consejería Académica para que ustedes puedan fortalecer esas competencias en lectura crítica. ¿Listo? Gracias a todos por participar y entonces nos vemos mañana nuevamente a las 2 de la tarde. En sus correos tienen la información, el enlace para que ustedes puedan participar y seguiremos acá con nuestro profe José Arley en la segunda sesión de lectura crítica que se va a realizar mañana a las 2 de la tarde y el viernes tendremos la tercera sesión también a las 2 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Que pasen una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Invitamos también a que se conecten a las 4 para el pack de matemáticas. Ahí vamos a estar también, consejería académica y un tutor orientándolos en el proceso de matemáticas para que puedan reforzar esas competencias.